Buenas tardes. El siguiente trabajo colaborativo que se va a exponer en el día de hoy se titula En sintonía con los derechos sexuales y reproductivos. El grupo fue integrado por Mónica del Socorro Quinayas, Caterine Zuleta, Yamilet Velasco, Carol Viviana Cabezas y quien les habla, Angélica María Perafán Cairasco. Presentado a la tutora Enid Cecilia Franco para el curso Sexualidad y Discapacidad, grupo 80011-24. A continuación, se dará respuesta a las preguntas planteadas en la guía de actividades. Como primer pregunta tenemos, ¿cuáles son los imaginarios más comunes con relación a la sexualidad en la discapacidad? Los imaginarios son creencias y posturas que adoptan las personas, resultado de un contexto social y cultural determinado. En este sentido, podemos hablar de una sociedad con poca información o desinformada en relación a un abordaje conceptual amplio de la sexualidad y la discapacidad. Empezando por entender que todos somos seres sexuados y que la sexualidad no solo está asociada a la genitalidad y a la reproducción, sino que se trata de la forma como nos relacionamos y expresamos nuestras emociones, pudiendo afirmar que todas las personas con discapacidad tienen una sexualidad y la capacidad de autodeterminación sobre ella. Existen diversas clases de discapacidad y dependiendo de esta condición su complejidad. Por lo anterior, el desarrollo biológico, anatómico, fisiológico y psíquico puede estar en condiciones para asumir un embarazo. Y si bien es cierto, existen algunos trastornos que son congénitos. Existe la posibilidad de que estos no se hereden. Con base a todo lo anterior, decimos que los imaginarios más relevantes con relación a la sexualidad en la discapacidad son pensar que las personas con discapacidad no tienen sexualidad. Las personas con discapacidad no pueden tener hijos, que autodeterminación de su sexualidad, que no tienen deseos sexuales y las personas con discapacidad tienen hijos con discapacidad. Segundo, ¿qué derechos sexuales y reproductivos ejercen actualmente las personas con discapacidad? Los derechos sexuales y reproductivos que ejercen actualmente las personas que se encuentran en condición de discapacidad son el derecho al ejercicio autónomo de la sexualidad, a gozarla con o sin finalidad coital, de acuerdo con las preferencias y la protección legal de las mismas. El derecho a una sexualidad placentera y recreacional independiente de la reproducción, a usar contraceptivos gratuitos o a bajo costo, con información actualizada, seguimiento y el deber de quienes los prescriben, de responder por sus efectos. El derecho a conocer, respetar y amar el cuerpo y los genitales. El derecho al amor, la sensualidad y el erotismo, a buscar afecto y relación sexual. El derecho al orgasmo y a ser libres en la intimidad. El derecho a la relación sexual independiente de la edad, estado civil o modelo familiar, exenta de cualquier forma de violencia, abuso o acoso. El derecho a la maternidad libre, a decidirla y vivirla por propia elección y no por obligación. El derecho a una educación sexual oportuna, integral, laica, gradual, científica y con enfoque de género. Y el derecho a servicios de salud gratuitos y de calidad que faciliten el cuidado integral de la gestación, el parto, el posparto y la crianza, acompañados por las legislaciones existenciales. Tercera, ¿cuáles derechos consideran que le son vulnerados a las personas con discapacidad? Los derechos que le han sido vulnerados a las personas en condición de discapacidad son muchos y cada día se vulneran más. La igualdad de oportunidades es uno de los principales derechos vulnerados a esta parte de la sociedad, ya que el ejercicio de los derechos no está garantizada. Segundo, la imagen de las personas en condición de discapacidad, que serían los estereotipos y prejuicios que estigmatizan a este grupo de personas. Por otra parte, la discriminación por género es uno de los derechos más vulnerados para las mujeres con discapacidad, ya que sufren la discriminación tanto por género como por discapacidad. Cuarta, ¿qué acciones se deben emprender para restituir los derechos que les han sido vulnerados a las personas con discapacidad? La primera acción que se debe hacer es conocer los derechos, empezando por los derechos humanos inherentes y fundamentales de la población con discapacidad, ya que con ellos
se promueve, protege y salvaguarda el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad. Convención que fue adoptada por el Estado colombiano mediante la Ley 1346 del 2009. Hacer una real conversión de ordenamiento colombiano, activar el Sistema Nacional de Discapacidad desde lo nacional hasta lo local. Asistencia y reparación integral a las víctimas con discapacidad en condiciones de igualdad, eliminando la discriminación. Reconocer la salud como un servicio público, tener en cuenta los grupos con necesidades específicas. Generar igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, en el acceso a bienes y servicios tanto públicos como privados. Y generar y elaborar proyectos con sentido social y económico para la población con discapacidad. Quinta, ¿por qué creen que las personas con discapacidad tienen un desarrollo sexual adecuado y no adecuado? Las personas con discapacidad tienen un desarrollo sexual adecuado porque reconocen y entienden que las personas con cualquier tipo de discapacidad experimentan la intimidad y sexualidad al igual que cualquier ser humano, algunas veces de manera confusa, pero como una parte esencial de sus vidas. Son personas con sentimientos y deseos sexuales y desean compartirlos con otros individuos, reconociéndose que son los prejuicios de la comunidad sin discapacidad la que ha impuesto la imagen asexual a las personas con discapacidad. Tienen un desarrollo sexual no adecuado porque tratan a las personas con discapacidad siempre como niños, no aceptan los cambios y tienen temores ante la madurez sexual, por preocuparse pero no ocuparse de educar en el ámbito sexual, y debido a esto puede ser que la persona con discapacidad no sepa cómo responder ante esta situación. Sexta, expliquen si la discapacidad es o no un impedimento para abordar la sexualidad y por qué. Primero que todo, es bueno aclarar que una incapacidad puede ser adquirida o desarrollada por organismos desde su nacimiento y por motivos inherentes a la herencia o a fenómenos producidos durante la vida intrauterina. Pero desde ningún punto de vista la discapacidad es un impedimento para abordar la sexualidad. Es importante lograr un equilibrio entre lo que quieren y lo que pueden desde su discapacidad, trabajando su autoestima, sus habilidades sociales, la libertad, la dignidad y la igualdad de sus derechos. Es de suponerse que el instinto sexual constituye una fuerza motora de la humanidad, así éste no represente los marcos estéticos tradicionales ni los patrones de la manipulación publicitaria sobre la atracción del sexo. Pero desde el punto de vista psicológico, hay que decir que la persona que sufre de discapacidad está sometida a una serie de presiones subjetivas y objetivas que la condenan prácticamente a un ostracismo de cuyas redes solo puede liberarse, o bien absteniéndose, lo cual implica resignación, o haciendo gala de una poderosa fuerza de voluntad que le permita encontrar una compañera o compañero adecuados para ejercer y compartir funciones de sexo sustitutivas del acto sexual como tal. Debe considerarse que la discapacidad en sí misma no constituye un impedimento para abordar la sexualidad. Se necesita voluntad, comprensión y superación de tabúes, para lo cual la ciencia médica y la propia psicología están llamadas a tener una tarea cada vez más intensa en el servicio a sus pacientes con algún tipo de discapacidad. Séptimo, ¿a partir de qué momento creen que se le debe brindar una educación sexual a una persona con discapacidad? Al hablar de educación sexual en una persona con discapacidad, es importante integrar los elementos físicos, biológicos, psicológicos, emocionales, intelectuales, sociales, históricos y culturales del individuo, el cual le permiten actuar y sentir como hombre o mujer, y para ello no varía demasiado de lo que sucede con otros niños o adolescentes, pues podemos partir de las necesidades humanas de cualquier individuo sin importar su condición. ¿Qué miembros de la familia han de encargarse de esa educación sexual? Los padres son los encargados de la educación sexual del individuo. Al igual que para el resto de las personas, es importante que un profesional esté en estas intervenciones para guiar mejor a las familias. ¿Y qué tipo de educación sexual se le debe dar y qué recursos pueden utilizarse para brindar una adecuada educación sexual?
Lo más recomendable es tener programas específicos mediante el cual se les pueda abordar cualquier necesidad e implementar adecuadamente acciones para su atención y comprensión con cada uno de los temas de la educación sexual hacia las personas discapacitadas. Muchas gracias a todos. Esperamos que esta presentación les haya aclarado todas sus dudas sobre la sexualidad en las personas en condición de discapacidad.